prensa, la presidenta Antonio Hernández y el secretario está Manuel Rivas. Javier Valle no puede asistir, pero ha mandado sus declaraciones. ¿Ya el acta? ¿Ya? ¿Está todo el mundo preparado? Gracias. Sí. El Segorbe, siendo las 12 horas del jueves 16 de abril de 2015, se reúnen en la sede de la Fundación Max Out de Segorbe los miembros del jurado del 29 Premio Internacional de Cuentos Max Out 2015, con objeto de elegir los cuentos ganadores de la presente edición. Componen el jurado doña Almudena Grandes, que actúa como presidenta, don Manuel Rivas, que actúa como secretario, y don Javier Goñi, vocal, que no pudieron estar presentes, da sus puntuaciones telefónicamente. Presentados 673 cuentos, un jurado de selección formado por 140 personas seleccionó en tres fases los siguientes cuentos. Son 28, como supongo que ustedes tendrán información, no los voy a leer. Y en la modalidad internacional quedaron al final 28 cuentos, en la modalidad comarcal hemos leído 8 cuentos, ¿no? Tras varias deliberaciones, por mayoría, el jurado designa ganador del 29º Premio Internacional de Cuentos Max Out 2015 al autor del cuento número 163/15, titulado La Cena de Electra, que tras la apertura de la plica resulta ser obra de don Nelson Gustavo Especchia, de Córdoba, Argentina. A continuación se realiza el debate en torno a los 8 cuentos que optan al premio comarcal. El jurado, por unanimidad de sus miembros, designa como cuento ganador el presentado con el número 7C/15, titulado La Bicicleta, que tras la apertura de la plica resulta ser obra de don Sergio Serrano Rovira, de Segorbe, Castellón. O sea que el comarcal, más que comarcal, ha sido local. Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas y 33 minutos en el lugar y fecha al comienzo indicados. Firma la presente acta en prueba de conformidad de todos los presentes. Entonces, pues nada, como presidenta del jurado, lo que podría destacar es que ha sido un fallo muy interesante, porque había mucho donde escoger. El problema, en todo caso, que hemos tenido, que es siempre el deseable, ha sido de exceso de obras de mérito y no de defecto, que es el problema desesperante. Incluso en la variedad comarcal, en la especialidad comarcal, aunque solamente había 8 cuentos, hemos destacado varios, no el ganador solo, sino me parece que hemos hablado de 3, y en la categoría internacional, que había muchos cuentos, pues bueno, hemos considerado muchos de ellos. Al final han ganado 2 cuentos muy distintos entre sí, pero que yo creo que comparten el rasgo de la originalidad, ¿no? En la categoría comarcal ha ganado un cuento titulado La Bicicleta, que cuenta la historia de un niño que quería tener una bicicleta y la forma tan singular y aventurera y interesante en que la consigue, al ser un cuento. En los premios de novela se puede hablar más, en los premios de cuento no se puede hablar más porque revienta ese cuento. Y La Cena de Electra, el premio de categoría internacional, cuenta la historia de una rica familia argentina de la ciudad de Córdoba, compuesta por 9 hermanas, de la cual Electra, la mayor, viaja por el mundo. Y desarrolla una infinidad de aficiones de las que se va cansando, y al final de su vida se decanta por la cocina. Y entonces, bueno, esos ingredientes desencadenan un final sorprendente y tan aventurero como la vida de la protagonista, ¿no? Son 2 cuentos muy originales y nos ha gustado mucho poder votarlos. A nivel literario, un poco, destacar un poco las características del cuento ganador. Muy bueno, ¿qué os ha parecido? Que había bastante nivel. Sí, muy buenos. Y un poco la ruina. Sí, como comentó además Almudena, tanto en categoría internacional como en los comarcales teníamos, la verdad es que la cosecha de la primavera del 2015 es muy buena aquí Teníamos mucho donde elegir. Y realmente el problema era eso,
veces, no sé, tienes que tomar opciones en la vida, la menos mala, pero en este caso, y hablando de literatura aquí, estamos hablando de, a ver, teníamos donde escoger cuál era mejor, y había efectivamente el factor originalidad, digamos, en el asunto, en la trama, en lo que se cuenta, ¿no? Que es tan importante en un relato. Se daban en los dos casos premiados y más nos hubiera gustado, siempre te quedas un poco, te da cierta insatisfacción no poder resaltar más también nosotros, pero bueno, son las reglas un poco del juego así. Pero además también hay, creo que es importante, valoramos también la forma de contar, no solo lo que se cuenta, sino que también sea nuevo, haya algo nuevo en la forma del relato. Por eso a veces, ¿no?, hay relatos en que te gusta más la historia, pero también te hubiera gustado, ¿no?, que quizá se contase de una forma más novedosa y tal. Pero bueno, aquí creo que encontramos que era lo que buscamos una síntesis, ¿no?, muy creativa en los dos relatos y en otros que ya digo que quedaron ahí finalistas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la bicicleta del premiado en premios comarcales, ya hablo en parte, pero es muy importante también, valoramos mucho cómo está contado. Realmente tiene es original, es de este tiempo y además es intrigante, inquietante. Y tiene un final y está escrito, asombroso. sí, está escrito tiene una especie de percusión, ¿no?, narrativa. Una especie de percusión suena así un poco como un rap, ¿no? Así. Es curioso porque hemos comentado que bueno, naturalmente en esta colección de cuentos, como en cualquier concurso, había mucho niño. Claro, la infancia es uno de los temas eternos y eternamente recurrentes de la literatura, y parece que el cuento se ajusta más todavía, ¿no?, al tema. Había muchas bicicletas, curiosamente. Hemos estado especulando si a lo mejor tenía que ver con la crisis económica, ¿no?, en la importancia de la vuelta de la bicicleta, ¿no? Pero es cierto lo que dice Manuel, que eso resalta más el valor de este cuento, ¿no? Porque es un niño que quiere una bicicleta, no es el único niño y no es la única bicicleta, y ni siquiera ha sido el único niño que quería una bicicleta de todos los cuentos que hemos leído, pero sí es la historia más conmovedora, ¿no? Pues es complicado encontrar el argumento de un cuento, porque un cuento tiene 15 folios, entonces en cuanto que cuentes un poco más, ya revientas el cuento, ¿no? Pero bueno, también tenía otros aspectos. La atmósfera del cuento también ha coincidido con otros temas, ¿no? Pues bueno, es un niño que vive, que da la sensación de que vive en un barrio más empobrecido que marginal, o sea, que ha acusado un poco los zarpazos de la crisis, y su madre pues le saca adelante como puede, y entonces la bicicleta tiene ahí un valor de deseo irrefrenable, que comentábamos que hace 20 años no aparecería en un cuento español, ¿no? Entonces sería una moto o una motonáutica, como la película de Fernando León, pero ahora hemos vuelto a la bicicleta. Y es un cuento muy, muy conmovedor. Y la cena de Electra es que ya, más de lo que he resumido, no puedo resumir, porque es que ya entonces lo reventamos y eso no se puede hacer nunca. Sí, es muy imaginativo, ¿no? Y muy bien construido, y tiene ese componente como de pompa de jabón al final, ¿no?, de sorpresa, que vas intuyendo que va vibrando a lo largo del cuento, pero no sabes de por dónde va a estallar, digamos. Y en ese sentido creo que es eso, que responde a las pautas así de un buen relato, ¿no?, de los que atrapa. Sí. ¿Conocíais ya este premio? ¿De oídas? Sí. De oídas desde hace muchos años. Sí, sí. Y he leído algún cuento, me ha llegado algún libro con algún cuento premiado y eso, pero es la primera vez que estoy aquí.
¿Y esperabais la calidad que habéis encontrado? Porque habéis destacado mucho la calidad de determinados cuentos, pero ¿realmente esperabais encontrar esa calidad, ese nivel de calidad en un concurso así? Bueno, es que yo creo que este concurso es importante, ¿no? O sea, es un concurso en el que dan 6.000 euros a un cuento. Entonces, digamos que a mí no me ha sorprendido, me ha agradado mucho constatarlo, pero tampoco es que yo creo que eso es un premio importante por la cantidad de años que se va convocando y por la dotación. Entonces es normal que digamos que el nivel sea más alto que en otros premios, ¿no? Que son más recientes o que tienen una dotación más baja, ¿no? Bueno, y me parece importante destacar, ¿no?, la participación, la altísima participación. Eso sí, claro. En el premio internacional, por ejemplo, eso significa que estamos hablando, porque son muchos trabajos presentados, ¿no?, realmente que tiene esa dimensión de lo local universal, ¿no?, el premio Masao. Y seguramente también, bueno, aparte de los años, que es importante, yo creo que es muy importante que tenga esa laboriosidad, digamos, a lo largo del tiempo, va llevando, ¿no?, va extendiendo boca a boca y tal, pero además está la propia invocación, ¿no?, de Masao. Claro. Y creo que responde, siempre hay un elemento que, digamos, de marca en sentido positivo, ¿no?, Sí, que atrae, que se funciona, ¿no? Yo creo que no puedes escribir algo malo para un premio que se llama Masao, ¿no? Por lo menos no tenéis. No te llega a ti. En ese sentido sí me gustaría decir, enlazando con lo que ha dicho Manolo, que yo diría no se debería escribir algo malo, ¿no? Pero otra cosa que a mí, yo creo que hay que decir siempre, sobre todo en un premio que han llegado 630 y tantos relatos, es que hay que agradecer mucho el trabajo de los preseleccionadores, ¿no?, de un jurado popular que ha sido capaz de dejar en 28 630 y tantos relatos, ¿no?, y que tiene su mérito y es digno de admiración y hay que agradecerlo. Y en cuanto al tema del encuentro de estudiantes, ¿no sé, habéis preparado algo para mañana más significativo? ¿Qué es lo que tenéis preparado? Hombre, yo creo que es que llevamos muchos encuentros con estudiantes a cuestas. Sí. Bueno, aquí tenemos un buen punto de arranque, que es hablar De Marx, ¿no? Vale. Claro. Entonces eso ya abre muchas perspectivas, ¿no? Porque es ese caso en que no solo lo que escribió, sino lo que dice es absolutamente de actualidad, ¿no? Es absolutamente contemporáneo, ¿no? Pero ¿cómo creéis que influye en Estaba los pensando hoy, por estudiantes ejemplo, este tipo de encuentros? Perdona, hoy, por ejemplo, cuando piensas a la hora de calificar, pero bueno, estamos hablando de realismo, ¿qué tipo de realismo y tal? Y a mí la palabra que me salía, el adjetivo que me salía era digamos, del realismo necesario, era realismo trascendente, ¿no? Y era la terminología de Masao, ¿no? Te ayuda en muchas cosas también para entender en clave social y política cosas que están pasando y sobre todo cultural, ¿no? Y cuando hablamos temas que en los encuentros con estudiantes, pues yo creo que son siempre pertinentes, como es el hablar con la relación con la realidad ficción o la cuestión del compromiso, ¿no? Del sentido que puede tener hoy en día la literatura, pues de alguna forma digamos que las claves, las llaves que abren el candado están en Masao, ¿no? Sí. La relación entre la realidad y la ficción, el compromiso del escritor, la variedad de géneros también, porque él fue un escritor que cultivó muchísimos géneros distintos, la experiencia del exilio, todo eso puede servir efectivamente para enlazar con los estudiantes, pero yo creo que al final a los alumnos, yo en la experiencia que tengo, no sé Manolo, pero a los alumnos de los institutos lo que les acaba interesando más es
¿qué haces para escribir? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo escribes? ¿Por qué escribes? ¿De dónde sacas los temas? La experiencia personal. Sí, eso es lo que le suele interesar más. Entonces, me imagino que aunque haga un preámbulo de homenaje a Max, porque además es que yo soy muy lectora de Max Aub y yo soy muy seguidora de Max Aub, entonces para mí también eso es una emoción estar aquí y formar parte de este tema, ¿no? Y además, bueno, cuando yo pensé en el proyecto que estoy haciendo, los episodios de La Guerra Interminable, que es un proyecto para recorrer 25 años de la posguerra en 6 novelas, bueno, pues lo que más me emocionó no es que Max Aub, El laberinto mágico, es una versión también, está basado también en los episodios nacionales de Galdós, ¿no? Entonces, solamente por eso ya, para mí es una maravilla estar aquí y poder transmitirlo. Sí, además yo creo que coincidimos que somos escritores del exilio, así que... Bueno, los chicos habrán preparado para mañana. Los chicos han leído cosas nuestras, sí. Entonces un poco... No, aparte de que yo creo, cuando voy yo a actos así, tanto de institutos o de gente joven como de clubes de lectura, yo creo que lo mejor es que pregunten, porque como no hay nadie, o sea, no puedes saber, si tú te pones a hablar, no tienes ninguna garantía de que les interese lo que les vas a contar. Entonces, si ellos han leído, es mejor que pregunten desde el principio, no quieren, porque entonces les da corte y tal. Entonces siempre hay que hablar un poco, pero yo intento llegar a las preguntas lo antes posible, porque así tengo la garantía de que ellos efectivamente van a obtener las respuestas que les interesan y no las que yo creo que puedan llegar a interesarles. Yo estuve la semana pasada en un instituto un centro de enseñanza en Santiago, y me comentaban al final, porque fueron como 2 turnos así en la salón de actos y iban los alumnos de diferentes cursos, bastante gente. Entonces me comentaban los profesores, me decían, mira, esto es muy importante porque es prácticamente los únicos momentos, los únicos espacios en que se habla de literatura ahora mismo en los centros, en los institutos, porque están fuera del programa. Y algo, en general, lo que llamamos humanidades, ¿no? La filosofía está ahí tambaleando, también la quieren, ¿no? Entonces dices tú, pero qué horror, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Esta especie de sustracción así a plazos y tal, que te van arañando espacio, y al final lo que es para mí una vía, porque la literatura no es solo el elemento estético, sino que es una vía de conocimiento fundamental, siempre lo ha sido para la humanidad, ¿no? La forma de transmisión sobre la condición humana, pero ¿qué seríamos sin eso, no? Ya antes de que existieran los centros de enseñanza, quiero decir, como cuentos, como narración, ¿no? Un pueblo sin cuentos se muere de frío, se muere de... Y entonces dices, pues bueno, cada vez valoras más este tipo de cuentos, ¿no? Sí. Muy bien. Yo quería preguntarle, señora Elisa, usted estudió historia de joven. Me gustaría que me valorara un poco la repercusión o el interés que se está mostrando últimamente por la novela histórica, y no solamente a nivel de novela, porque lo vemos en las series de televisión, Isabel, por ejemplo. ¿Cómo ve eso? Bueno, a mí me parece que es bastante razonable y que es vivimos un cierto proceso de normalización en este país, ¿no? O sea, que después de haber visto tantas series de la BBC sobre Enrique VIII y las mujeres de Enrique VIII, y después de haber consumido tanta ficción extranjera sobre historia extranjera, desde Dinamarca, desde Escandinavia hasta el sur de Italia, pues a mí me parece que es razonable que se exploten lagunas de la historia española que no se han conocido mucho. Isabel no es el caso, ¿eh? O sea, Isabel es sorprendente porque realmente una versión nueva de Isabel la Católica no me imaginaba yo que iba a tener el éxito que ha tenido, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que ocurre es que la ficción, yo suelo hablar siempre de literatura, pero la ficción en general, la ficción televisiva, la ficción cinematográfica, la ficción... Es verdad que una serie de televisión tiene unos condicionantes distintos que un libro, tiene unas características distintas y es otra historia, ¿no?
pero en general la ficción tiene la virtud de tratar al espectador, al lector de tú. Cuando un libro te gusta, cuando tú lees un libro que te gusta, ese libro empieza a contarte tu vida enseguida. Da exactamente igual que tú no hayas vivido lo que ocurre en ese libro, da exactamente igual que el autor sea japonés, se haya escrito en el siglo XI. O sea, si es capaz ese libro de encontrar una fibra, digamos, compatible contigo, te va a acabar contando tu vida siempre, ¿no? Esa es la ventaja que tiene la literatura, que tiene la ficción sobre la historia, ¿no? Entonces, bueno, esa ventaja ha existido siempre, y yo suelo decir que un historiador y un novelista son como dos coches que circulan a la misma velocidad en dirección contraria por la misma carretera, porque un historiador es alguien que tiene que documentar exhaustivamente algo que ha sido verdad aunque parezca mentira, mientras que un novelista es alguien que se inventa de cabo a rabo algo que es mentira pero que tiene que parecer verdad, porque la regla de la historia es la verdad y la regla de la literatura es la verosimilitud, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que más allá de esto, y que esto pasará siempre y siempre ha sido así, también hay un factor un poco de moda, y eso no me atrevo a valorarlo. O sea, por ejemplo, a mí lo de Isabel la Católica me sorprendió muchísimo. No me podía yo imaginar que a estas alturas realmente Isabel despertara pasiones, ¿no? Pero usted ha comentado que estaba haciendo una serie de... Sí, pero yo, a mí... A ver, yo escribo una serie de novelas, estoy escribiendo una serie de novelas basadas en hechos reales. Desde un cierto punto de vista son novelas históricas. A mí me parece que no son novelas históricas, porque hay personajes históricos, pero en mis novelas, igual que en las de Max sobre la Guerra Civil, igual que en las de Galdós en las Operaciones Nacionales, que han sido mis modelos, los personajes históricos son secundarios y los protagonistas verdaderos son personajes de ficción. Entonces, digamos que lo que yo hago se escapa un poco del marco de la novela histórica convencional, pero sí es cierto que la novela histórica tiene mucho éxito ahora, ¿no? Tampoco es ahora, yo creo que hace muchos años, es una especie como de moda que va y viene. Yo me acuerdo cuando yo publiqué Las Edades del Lulo en el año 79, la primera feria del libro a la que fui fue la de Valencia. Y yo estaba firmando libros y llegó una señora y le dijo al librero: ¿libros de reinas solo tiene estos? O sea, me legó la biografía de reinas a un género literario, ¿no? En aquella época también estaba muy de moda la novela histórica, ¿no? Una breve biografía de los